Lunes 23 de marzo de 2026, quinta semana de Cuaresma. Dios te está hablando, escúchalo con amor. Del libro del profeta Daniel, capítulo 13. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces dos ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con dos muchachas de su servicio, y como hacía calor quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los viejos, que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: «Tráiganme jabón y perfumes y cierren las puertas de la huerta mientras me baño». Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: «Mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas». Susana lanzó un gemido y dijo: «No tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor». Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los dos viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a muerte. En presencia del pueblo dijeron: «Vayan a buscar a Susana, hija de Kelcías y mujer de Joaquín». Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: «Mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró ésta con dos criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta, y al ver aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a esta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto». La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: «Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí». El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel un santo impulso de ponerse a gritar: «Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer». Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: «¿Qué es lo que estás diciendo?». Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: «Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel
sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor: no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá. La belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora, dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano, para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo, para cumplir con la ley de Moisés. Los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 22. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos envíe su Santo Espíritu para que nos ilumine y así podamos entender su santa palabra y la pongamos en práctica. Hemos escuchado del libro de Daniel. El relato nos presenta a una mujer justa llamada Susana.
que es víctima de calumnia y abuso de poder. Y están dos ancianos que son jueces del pueblo, claro, tienen todo el poder, pero ellos representan la corrupción. Usan su autoridad para intentar forzar el pecado. Y al no lograr, inventan una mentira, una calumnia. Luego, cuando ya son descubiertos, después que casi matan a una mujer, ella eleva su oración a Dios, sabiendo que Dios es justo, de que es bueno y que no la va a abandonar, y sucede el milagro. Luego el Señor inspira a Daniel y la gente le hace caso a Daniel. Y cuando se los lleva a ellos a que declaren en qué árbol habían encontrado supuestamente a esta mujer con este joven, pues ellos no concuerdan con las versiones. Por lo tanto, pues son acusados ahora ellos, ¿no? Y Daniel habla de que el ángel los partirá en dos. Y cuando Daniel dice que el ángel ya tiene preparada la espada para partirlos, no es tanto una imagen física literal, sino que es una expresión de juicio divino, que significa que Dios ha visto la mentira, que la justicia de Dios no tarda aunque parezca silenciosa, y que el mal se destruye a sí mismo. Sus propias contradicciones los condenan. Y eso se ve claramente cuando uno dice que fue bajo un árbol y el otro menciona otro distinto. Es que la mentira no se sostiene ante la verdad, queridos hermanos. ¿Cuántas veces, hasta en las cosas mínimas, ha pasado que cuando hemos sucumbido para decir mentiras, a veces prontamente son descubiertas y uno queda mal? Por eso también están los mandamientos: no mentirás. Pero es una tentación muy difícil de superarla, pero no imposible. Con la gracia de Dios podemos lograr llegar a no mentir. Al Señor hay que pedirle esa gracia por medio de su Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a evitar las mentiras, a luchar contra eso. Cuando queramos decir la mentira, nosotros hablemos con la verdad aunque duela. Esto nos enseña que Dios defiende al inocente, aunque todo parezca perdido. La pureza y la fidelidad tienen un valor inmensísimo. El poder mal usado termina en la ruina. Queridos hermanos, así como Susana, muchas veces nosotros hemos sido acusados, hemos recibido calumnias, los chismes están ahí a merced de todos, a cada instante. Y hay personas malintencionadas que a veces por no haber hecho algún capricho, se inventan como venganza para hacer quedar mal a uno. Pero esto nos recuerda que el Señor está con nosotros mientras nosotros, aunque estemos a punto de morir como lo que le pasó a Susana, pero el Señor no nos va a abandonar. Nos invita a actuar con la verdad siempre. Que el Señor nos dé la fortaleza para no negociar con la mentira, con la corrupción, no negociar por dejar nuestra forma de haber sido criados en honradez, en justicia, en generosidad, solo por miedo a las calumnias. El Señor nos dé la fortaleza de hablar siempre con la verdad y buscar la justicia, aunque ésta cueste. Luego hemos escuchado del Salmo 22, nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Decirle eso al Señor, ¿qué te tiene hoy con miedo, con temores? Para que recuerdes esto, a lo que le estás teniendo miedo en este momento, decirle, Señor, nada temo porque tú estás conmigo. Es que si tú estás con Dios, ¿quién podrá contra ti? Nadie es más fuerte que Dios. Solo dilo una y otra vez. Si el Señor está conmigo, a nadie voy a temer, a nadie temo, a nada, nada porque tú estás conmigo. Esto no es solo un optimismo vacío, es una confianza real en la presencia del Señor. Aunque no entiendas cómo están pasando las cosas, aunque están muy duras las situaciones que estás viviendo, vuélvela a repetir, que sea esa oración constante de este día. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Y repítelo todas las veces que sean necesarias. Decírselo una y otra vez y te va a ayudar a tener más paciencia, más fortaleza. Luego tenemos el Evangelio de Juan en el capítulo 8, que habla sobre la mujer adúltera. Este pasaje es una de las escenas profundas de la misericordia de Cristo. Dice que ella la encontraron en flagrante adulterio. Esto significa que la mujer fue sorprendida en el mismo acto, sin posibilidad de negarlo. No hay calumnias aquí, esto fue una verdad.
La acusación tenía bases, tenía pruebas, pero aquí hay algo importante. La llevan a esta mujer solamente por una maldad, porque querían tenderle una trampa a Jesús. Porque si Jesús decía que no la apedreen, pues él iba en contra de la ley de Moisés. Pero en cambio si decía que la apedreen, iba contra la misericordia y el dominio romano. Entonces querían hacer que Jesús se contradiga para tener con qué acusarle. Luego Jesús comienza a escribir en el suelo. Los padres de la iglesia sugieren que Jesús podría haber estado escribiendo los pecados de los acusadores, o simplemente un gesto para mostrar que no entra en el juego de violencia inmediata. También esto se interpreta como signo de que Dios escribe en la tierra la historia del hombre, pero con misericordia. Lo importante es lo que hizo Jesús. Y dice, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Esta frase es muy importante. Él no está negando el pecado, no justifica el mal, pero desenmascara la hipocresía de los demás, porque era con una maldad que lo hacían. Jesús cambia el enfoque de todo, de acusar al otro a revisar el propio corazón. Y eso también nos invita porque es facilito juzgar y criticar al otro. Y a veces tú no te has visto que puedes tener pecados peores que al que estás acusando. Pero como nadie te ha descubierto, nadie sabe lo que haces, solamente tú, Dios y tal vez unos pocos que muchas veces se callan. Pero a veces coincide. La gente que más juzga y más critica es la que más pecados ha tenido. Y el Señor también nos dice a nosotros, porque también caemos en la tentación de juzgar a los demás. Primero mira tu corazón. Antes de juzgar a alguien, antes de criticar, hay otros pecados, tal vez no son los mismos, pero son otros. Y no te justifiques, decir es que yo no soy como esa persona, no importa, simplemente no critiques. ¿Qué deberíamos hacer en vez de juzgar y criticar? Rezar por esa persona, para que Dios le dé la salvación también y a nosotros también y nos calle. No nos dañe el corazón nosotros mismos con la crítica. Aquí está el equilibrio perfecto de la teología, mis queridos hermanos. Jesús no condena, pero tampoco aprueba el pecado. Él ofrece misericordia, pero pide la conversión. No es permisivo, es amor que transforma. Queridos hermanos, pidámosle a Dios, que es todopoderoso, Él que defendió a Susana en su inocencia y que no abandona a nadie, que a nosotros nos ayude ante las calumnias, ante nuestros enemigos. Pedirle al buen Dios que nos dé la fortaleza para no temerle a nada sabiendo que Él está con nosotros. Y que el Señor, primero le agradecemos porque Él no nos juzga, pero nos dice levántate y no vuelvas a pecar. Y que nos dé la fuerza para no volver a caer en esos mismos pecados que nos hacen daño. Y también que este buen Dios nos ayude a no juzgar a los demás, sino más bien orar y bendecir por los otros. Si hacemos todo eso, alcanzaremos la vida eterna. No te olvides de orar, de escuchar la palabra de Dios, de rezar el Santo Rosario y de amar a Dios y al prójimo, comenzando con tu familia. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Paz y bien.